Ahí está nuestra pobrecita, dijo Patricia con esa sonrisa ensayada suya, la que nunca le llegaba del todo a los ojos, mientras yo entraba en el comedor de su mansión de Westchester aquel martes por la noche en marzo. Tenía 32 años, llevaba 5 casada con su hijo Michael, y había oído alguna variación de esa frase en cada una de las cenas familiares mensuales durante más tiempo del que quería recordar. Pero esa noche me afectó de otra manera, porque yo sabía algo que ellos no sabían, algo que lo cambiaría todo, aunque todavía no estaba lista para compartirlo. La observé mientras señalaba mi asiento habitual en el extremo más alejado de su mesa de mármol italiano importado, el lugar más lejano de la cabecera donde el padre de Michael, Robert, presidía estas reuniones como si se tratara de una junta directiva disfrazada de tiempo en familia. La familia Hastings tenía dinero, de ese tipo de dinero viejo que provenía de 3 generaciones de exitoso desarrollo inmobiliario en Manhattan, del tipo que pagaba la colección de arte de Patricia y la afición de Robert por los coches antiguos y el ático de su hija Vanessa en Tribeca. Nunca me permitieron olvidar que yo venía de algo diferente. Mis padres eran una profesora de escuela pública y un contable en Ohio, buena gente que trabajaba duro y me envió a una universidad estatal donde estudié informática, y de alguna manera a sus ojos eso me hacía inferior, alguien a quien tolerar porque su hijo me amaba, pero nunca aceptada del todo como una igual. Michael me apretó la mano cuando nos sentamos, ese gesto de disculpa que había llegado a reconocer como su forma de decir que sabía que su familia era difícil, pero que no conseguía reunir el valor para defenderme de verdad, no de una manera que importara. Lo que no sabían, lo que yo había ocultado cuidadosamente de estas cenas mensuales en su casa colonial de 7 dormitorios, era que el trabajito, por el que siempre preguntaban con una condescendencia apenas disimulada, era en realidad una startup tecnológica que había cofundado hacía 6 años, una empresa que ahora se encontraba en las fases finales de un acuerdo de adquisición que pondría 2,1 millones de dólares en mi cuenta bancaria en cuestión de semanas. Pero esa noche, como todas las demás noches durante los últimos 5 años, sonreí educadamente y acepté su sutil crueldad, sus bromas sobre mis vestidos de Target y mi coche práctico y mis orígenes de clase media, porque había aprendido que a veces la victoria más dulce no proviene de defenderte en el momento, sino de dejar que la gente revele exactamente quién es antes de mostrarles exactamente quién has sido tú todo el tiempo. Antes de continuar la historia, por favor suscríbete. Necesito llegar a 1000 suscriptores para poder traerte historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Recuerdo la primera vez que entré en esa casa, cuando Michael y yo solo llevábamos saliendo 8 meses y él todavía estaba nervioso por presentarme a su familia, todavía esperando que vieran lo que él veía en mí, en lugar de simplemente hacer un recuento de todo lo que me faltaba, según su particular medida de valor. Fue una cena de domingo en septiembre, y la luz de principios de otoño se filtraba por sus ventanales del suelo al techo de esa manera dorada que hacía que todo pareciera sacado de una revista de arquitectura, en la que su casa probablemente había aparecido en algún momento, conociendo el orgullo de Patricia por el trabajo de su decoradora de interiores. Había elegido mi atuendo con cuidado, un vestido azul marino que había comprado específicamente para la ocasión en unos grandes almacenes, y que pensé que lograba el equilibrio adecuado entre elegante y apropiado, aunque más tarde me enteré de que Patricia lo había identificado inmediatamente como de confección y de precio modesto. Probablemente había reconocido la marca y hecho el cálculo mental de lo que yo podía permitirme en comparación con lo que Vanessa se habría puesto. La hermana de Michael había estado allí esa noche con su entonces novio, un analista de Goldman Sachs,
Y llevaba lo que más tarde supe que era un vestido cruzado de Diane von Furstenberg que costaba más que mi alquiler. Robert me había estrechado la mano con el apretón firme de un hombre acostumbrado a evaluar a la gente en los primeros 30 segundos. Y vi cómo algo cambiaba en sus ojos cuando Michael mencionó que yo había ido a Ohio State, una universidad estatal, no exactamente el pedigrí de la Ivy League que colgaba de su árbol genealógico como adornos. Las preguntas habían comenzado inmediatamente durante los aperitivos, las indagaciones aparentemente inocentes de Patricia sobre mi familia, mis antecedentes, dónde crecí, a qué se dedicaban mis padres, y cada respuesta que daba sentía que confirmaba algo que ya sospechaban sobre mi insuficiencia para su hijo. Cuando preguntaron por mi trabajo y expliqué que trabajaba en una startup tecnológica, que formaba parte del equipo fundador que desarrollaba software de visualización de datos, Robert había sonreído con indulgencia y dicho, «Oh, una de esas cositas tecnológicas. Qué interesante», en un tono que dejaba claro que lo consideraba un pasatiempo en lugar de una carrera. Nada que ver con el serio negocio del desarrollo inmobiliario o el puesto de Vanessa en su prestigiosa firma financiera. Michael había buscado mi mano debajo de la mesa, apretándola en lo que más tarde reconocí como una disculpa en lugar de apoyo. Y cuando su madre hizo un comentario sobre mis zapatos prácticos y sugirió que hablara con Vanessa sobre dónde compraba ella, él simplemente se había reído torpemente y cambiado de tema en lugar de decirle que el comentario era inapropiado. Salí de esa cena con un nudo en el estómago y Michael había dicho en el coche, de camino a casa, «Ha ido bien, les has gustado». Y cuando señalé los comentarios de su madre sobre mi ropa y el desdén de su padre hacia mi carrera, él había usado la frase que se convertiría en su respuesta estándar durante los siguientes 5 años. La frase que llegaría a representar todo lo que estaba mal en cómo manejaba el trato de su familia hacia mí. «Es que ellos son así», dijo, como si su crueldad casual fuera un patrón meteorológico que simplemente teníamos que soportar en lugar de una elección que hacían con cada palabra despectiva. Y yo lo amaba lo suficiente entonces como para creer que tal vez tenía razón, tal vez estaba siendo demasiado sensible, tal vez así era como funcionaban las familias ricas, y yo necesitaba tener la piel más dura para ser parte de este mundo del que él provenía. La planificación de la boda comenzó en enero, 3 meses después de que Michael me propusiera matrimonio con el anillo de su abuela en un viaje de fin de semana a los Berkshires, y debería haber sabido desde el momento en que Patricia me invitó a almorzar a su club de campo para discutir detalles, que los siguientes 6 meses serían una clase magistral de humillación sutil disfrazada de generosidad. Había pedido por las dos, sin preguntarme qué quería, una especie de ensalada con peras y queso de cabra que costaba $28 según el menú, y luego se lanzó a su visión de la boda con la suposición tácita de que esa visión se convertiría en realidad sin importar lo que yo pudiera haber imaginado para mi propio día. Cuando mencioné que mis padres querían contribuir y habían ahorrado $15,000 para este momento, la expresión de Patricia se había transformado en algo que parecía una mezcla de lástima y condescendencia, y dijo, «Oh, qué dulce. Es un gesto encantador. Seguro que podemos encontrar algo significativo para que lo cubran», en un tono que dejaba claro que $15,000 apenas eran suficientes para pagar las flores en su estimación. El incidente de la lista de bodas ocurrió en marzo en Bloomingdale's, donde Vanessa había insistido en que fuéramos juntas, y yo había seleccionado artículos prácticos que Michael y yo realmente necesitábamos para el apartamento al que nos mudábamos: utensilios de cocina de buena calidad, una aspiradora y sábanas con un número de hilos razonable, y observé cómo las cejas de Vanessa se arqueaban cada vez más con cada escaneo de la pistola de precios
hasta que finalmente dijo: Sara, sabes que puedes incluir cosas más bonitas. La gente espera gastar dinero en los regalos de boda. Y cuando le expliqué que estas eran cosas bonitas, artículos de una calidad perfectamente buena que nos servirían bien, se había reído y dicho: qué lecciones tan prácticas, qué económica. Y esa palabra, económica, me cayó como una piedra porque ambas sabíamos que quería decir barata, quería decir pobre, quería decir que no estaba a la altura de los estándares de la familia en la que me iba a casar. La Navidad de ese primer año de matrimonio llegó con toda la crueldad sutil envuelta en papel bonito y lazos, con la familia Hastings reunida alrededor de su árbol de casi 4 metros, que Patricia había hecho decorar profesionalmente con un tema que describió como elegancia invernal. Y vi cómo Vanessa abría caja tras caja de artículos de diseñador, una bufanda de Burberry, unas botas de Tory Burch y un bolso de Kate Spade, mientras que mi pila consistía en un libro de cocina, un marco de fotos y una tarjeta de regalo de Target con una nota de Patricia diciendo que pensaba que apreciaría poder elegir artículos prácticos que necesites. Michael me había apretado la mano y susurrado: te lo compensaré más tarde, como si el claro mensaje de su familia sobre mi valía pudiera ser compensado con un regalo privado, como si la exhibición pública de su juicio no fuera exactamente el objetivo. Había empezado a volcarme en el trabajo en la startup con una intensidad que sorprendió incluso a mi cofundador Alex, quedándome hasta tarde en nuestra pequeña oficina en un almacén reconvertido en Brooklyn, programando hasta que me ardían los ojos y me dolía la espalda, construyendo funciones para nuestra plataforma de visualización de datos, que lenta pero firmemente estaba ganando clientes en el espacio del software empresarial. Cuando llegaba a casa, a nuestro apartamento, y Michael preguntaba por mi día, mantenía los detalles vagos, en parte porque no parecía muy interesado en los aspectos técnicos de lo que estaba construyendo, y en parte porque estaba aprendiendo que mi vida profesional era la única área donde tenía valor independientemente de la evaluación de su familia, y quería proteger ese espacio de su menosprecio. Michael me contaba su día en la empresa de desarrollo inmobiliario de su padre, donde lo estaban preparando para ser socio. Y cuando yo intentaba compartir mis propios triunfos, un nuevo cliente firmado o una función lanzada con éxito, él asentía y decía: qué bien, cariño, con el mismo entusiasmo distraído que le darías a un niño que te muestra un dibujo a lápiz. La frase "no lo dicen con esa intención" se convirtió en su respuesta estándar cada vez que mencionaba el trato de su familia, un escudo que usaba para desviar en lugar de defender, y me di cuenta de que cada vez lo decía menos porque ¿qué sentido tenía nombrar un dolor que solo sería explicado como un malentendido en lugar de ser reconocido como un daño? Nuestra cena de segundo aniversario en la mansión de los Hastings cayó en un jueves de junio, y recuerdo entrar en ese comedor con los hombros ya tensos, porque para entonces había aprendido a prepararme para la inevitable evaluación nocturna de mi insuficiencia. Y efectivamente, Robert abrió con un: ¿Y bien, Sara? ¿Todavía sigues en esa empresita tuya? Con el énfasis en empresita, que dejaba claro que consideraba mi trabajo una fase temporal en lugar de una carrera real, algo de lo que eventualmente me cansaría una vez que aceptara un trabajo adecuado con beneficios y un título que pudiera explicar a sus compañeros de golf. Patricia llevaba meses en una campaña sugiriendo que considerara trayectorias profesionales más estables. Y esa noche, durante la lubina que costaba más de lo que yo solía gastar en la compra de una semana, se lanzó a una historia sobre la hija de su amiga que había dejado el derecho corporativo para convertirse en profesora y lo gratificante que era tener los veranos libres y buenos beneficios, con el subtexto de que yo debería abandonar mi startup por algo respetable y seguro, algo que ella pudiera entender y por lo tanto valorar. Vanessa llegó tarde en su Mercedes.
el que su firma financiera le había alquilado como parte de su paquete de compensación, y se disculpó sin aliento antes de anunciar que acababa de recibir la confirmación de su ascenso y que su nuevo salario sería de $180,000. Y vi cómo los rostros de la familia se iluminaban de orgullo y reconocimiento, mientras Robert levantaba su copa y Patricia incluso se levantaba para abrazar a su hija. Este número concreto que podían celebrar porque encajaba en su métrica de éxito era cuantificable e impresionante, y provenía de una institución que respetaban. Michael me apretó la mano bajo la mesa y supe que lo hacía como consuelo, pero se sintió más como una disculpa, como si entendiera que su familia estaba demostrando una vez más que los logros de su hermana importaban de una manera que los míos nunca lo harían. Y cuando Robert me preguntó directamente, ¿y tú cuánto estás ganando estos días, Sarah? Vi el rostro de Michael tensarse de incomodidad, pero aún así no dijo nada, y yo di mi respuesta vaga estándar sobre la compensación en las startups, que era complicada con participaciones y un salario variable, lo cual era cierto, pero también conveniente porque me permitía ocultar el hecho de que mi salario base era en realidad de 75,000 más participaciones que se estaban volviendo más valiosas cada trimestre. En ese momento trabajaba 60 horas a la semana. Nuestra empresa había ganado una atracción considerable con clientes empresariales que pagaban contratos anuales de 5 cifras por nuestra plataforma de visualización de datos, y llegaba a casa agotada, pero energizada por los problemas que estaba resolviendo y el producto que estaba construyendo, solo para que Michael me preguntara si estaba segura de que quería seguir esforzándome tanto, si tal vez era hora de considerar si esto de la startup era realmente sostenible a largo plazo, y me di cuenta de que había absorbido la duda de su familia sobre mi trabajo. Había comenzado a cuestionar si lo que estaba construyendo tenía un valor real o si simplemente estaba persiguiendo obstinadamente algo que eventualmente fracasaría y demostraría que su familia tenía razón. Algunas noches, acostada en la cama, componía el discurso en mi cabeza, el momento en que les diría a todos que nuestra empresa acababa de cerrar una ronda de financiación que nos valoraba en $2 millones, que poseía el 12% de algo real y en crecimiento, que los inversores de capital de riesgo creían en lo que estábamos creando, aunque la familia Hastings nunca lo hiciera. Pero luego llegaba la mañana y decidía de nuevo guardar silencio, en parte porque sabía que encontrarían alguna manera de menospreciar incluso ese logro, y en parte porque estaba empezando a darme cuenta de que su reconocimiento no era realmente lo que necesitaba, que demostrar mi valía a personas que ya habían decidido que yo no valía nada era un juego que nunca podría ganar. La invitación a Martha's Vineyard llegó en mayo de nuestro tercer año de matrimonio, una cartulina de color crema, con la caligrafía perfecta de Patricia, anunciando la semana anual de la familia en su casa de playa en Edgartown. Y al final había añadido una nota a mano que decía: Sarah, eres bienvenida a unirte si puedes hacer frente a los gastos. Sabemos que el dinero puede ser un problema. Y me quedé mirando esas palabras, sintiendo la quemazón familiar de la humillación mezclada con algo nuevo, una especie de ira fría que empezaba a calcificarse en mi pecho. Michael había leído la invitación por encima de mi hombro, e inmediatamente comenzó a explicar que su madre no lo decía con la intención que sonaba, que solo intentaba ser considerada con nuestro presupuesto. Pero ambos sabíamos que no era verdad, que el mensaje era claro. Se me permitía asistir a sus vacaciones familiares siempre y cuando pudiera demostrar que no era una carga financiera, siempre y cuando pudiera permitirme seguir su estilo de vida durante 7 días. El alquiler de la casa de playa costaba $4,000 por la semana, dividido entre los hijos adultos, y Patricia me había enviado un correo electrónico por separado con un desglose detallado de los gastos esperados, el coste de la casa más la compra, más las actividades,
más las cenas fuera, estimando que mi parte sería de unos $3,000 en total. Y había terminado el correo electrónico con: avísame si esto es manejable para ti. No nos gustaría que te sintieras presionada. Y si es necesario, podríamos discutir un plan de pago. O quizás Robert y yo podríamos ayudar a cubrir parte de tu porción. Le había respondido en menos de una hora diciendo que transferiría mi parte completa de inmediato, lo cual hice, $3,300 enviados por transferencia bancaria ese mismo día, dinero que provenía de mi propia cuenta de ahorros que contenía el salario que había estado acumulando en silencio mientras mi empresa crecía, y sentí una sombría satisfacción al saber que podía superar su prueba, mientras ellos permanecían completamente ignorantes del hecho de que mi cuenta de ahorros personal tenía más de $70,000 y mis participaciones en la empresa ahora valían cerca de $300,000 en papel después de nuestra reciente ronda de financiación. La semana en Martha's Vineyard fue todo lo que esperaba, hermosa y atroz a partes iguales, largos días en playas privadas y cenas en restaurantes, donde Patricia conocía a los dueños por su nombre. Y cada vez que llegaba una cuenta, Robert hacía un espectáculo calculando las partes, y Michael me decía en voz baja que él cubriría la mía, y yo insistía en pagar mi propia porción, mientras sus padres intercambiaban miradas que decían que asumían que Michael me estaba cubriendo de todos modos y solo estaba siendo educado al respecto. El peor momento llegó en la tercera noche, cuando estábamos todos en la terraza después de cenar. Los adultos bebiendo vino mientras el sol se ponía sobre el agua, y Robert comenzó a hablar sobre un acuerdo de desarrollo que su firma estaba cerrando, y naturalmente eso llevó a una discusión sobre las tasas de interés y las condiciones del mercado, y comencé a aportar una observación sobre las tendencias del sector inmobiliario comercial que había estado leyendo para el análisis de mercado de nuestra empresa, cuando Patricia literalmente me puso la mano en el brazo y dijo: oh, Sara, esto probablemente es demasiado técnico. ¿Por qué no me ayudas a recoger los platos del postre? Y observé la cara de Michael mientras no objetaba, mientras dejaba que su madre me apartara de la conversación, como si yo fuera una niña que no podía seguir una discusión de adultos. Y entré y me quedé de pie junto al fregadero de la cocina, y tomé la decisión de que no le diría a esta gente cuando nuestra empresa alcanzara los 500,000 en ingresos el mes siguiente. No compartiría ese hito ni ningún otro. No les daría la oportunidad de menospreciar lo que estaba construyendo. El apodo comenzó en algún momento de ese otoño, aunque no puedo señalar el momento exacto en que dejé de ser Sarah y me convertí en la pobrecita en el léxico de la familia Hastings, pero recuerdo la primera vez que Patricia lo dijo delante de otras personas, en la cena de Acción de Gracias, cuando había invitado a otra pareja de su club de campo y estaba haciendo las presentaciones en el vestíbulo, y me señaló con su copa de vino y dijo con una risa brillante: y esta es Sarah, la esposa de Michael, nuestra pobrecita. Y la otra pareja había sonreído cortésmente, sin saber cómo responder a lo que sonaba como una broma, pero se sentía como una clasificación, una etiqueta permanente que definía mi lugar en la jerarquía familiar. Michael había estado de pie justo a mi lado y había hecho lo que siempre hacía, esa media risa incómoda y un giro inmediato para preguntar si alguien quería más vino, y yo me quedé allí con una sonrisa congelada en mi rostro preguntándome si entendía lo que acababa de pasar, si comprendía que su madre acababa de presentarme a unos extraños anunciando mi supuesta pobreza como mi característica definitoria, reduciéndome a un chiste antes de que esta gente supiera siquiera mi nombre. El apodo se popularizó rápidamente después de eso, usado con tal naturalidad que casi parecía afectuoso si no escuchabas el tono subyacente, y Patricia decía cosas como: no podemos ir a ese restaurante, es demasiado caro para nuestra pobrecita, o
La pobrecita probablemente no sabe sobre la temporada social de los Hamptons, siempre con esa risa que se suponía que indicaba que estaba bromeando, pero que en realidad nunca lo hacía. Y Vanessa también lo adoptó, enviando mensajes a Michael como ¿viene la pobrecita al cumpleaños de mamá? Como si ya no tuviera nombre, como si mi identidad hubiera sido completamente absorbida por este papel que habían creado para mí. Yo estaba en medio del período más emocionante de mi vida profesional, trabajando con nuestro director financiero Alex y nuestro director ejecutivo para preparar las reuniones de financiación de la Serie A, practicando nuestra presentación ante las empresas de capital de riesgo que estaban interesadas en nuestra plataforma de visualización de datos, que ahora atendía a 40 clientes empresariales y generaba casi $1 millón en ingresos anuales y pasaba mis días en salas de conferencias hablando sobre penetración de mercado y proyecciones de crecimiento y ventajas competitivas con personas que me tomaban en serio como líder técnica y creadora de negocios. Y luego iba a las cenas de la familia Hastings, donde Patricia literalmente me llamaba la pobrecita a la cara. Alex se había convertido en mi confidente más cercana en el trabajo, la única persona que sabía cómo me trataba la familia, y seguía presionándome para que les dijera la verdad, para que supieran que no era un caso de caridad, sino una exitosa ejecutiva de tecnología cuya participación accionarial valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una década. Pero no podía hacerlo, y no estaba del todo segura de por qué, excepto que una parte de mí necesitaba saber quién me respetaría sin pruebas, quién me trataría con dignidad, incluso cuando pensaran que no tenía nada. Michael y yo discutimos sobre ello una noche después de una cena familiar particularmente brutal, donde Robert se había referido a mí como la pariente pobre 3 veces distintas. Y le pregunté a Michael por qué nunca corregía a su familia, por qué les permitía reducirme a ese apodo. Y él dijo que no lo decían con mala intención, que solo estaban bromeando, y me di cuenta de que él genuinamente no entendía la crueldad de ello, que había crecido en un mundo donde llamar a alguien pobre era solo una observación en lugar de un insulto, donde clasificar a las personas por su estatus financiero era tan natural como comentar sobre el clima, y su ceguera ante ello dolía casi más que el apodo en sí. La Navidad del cuarto año llegó con el tipo de frío amargo que hacía que la mansión de los Hastings pareciera aún más imponente, cada ventana brillando cálidamente contra la oscuridad de diciembre, su entrada circular bordeada de luminarias, que Patricia había contratado a alguien para que las dispusiera, porque por supuesto que lo había hecho, y Michael y yo llegamos en nuestro modesto sedán junto al nuevo BMW de Vanessa, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año, al menos hasta donde ellos sabían, y yo llevaba los regalos que habíamos seleccionado cuidadosamente. Nada demasiado caro, porque parecería que nos estábamos esforzando demasiado. Nada demasiado barato, porque confirmaría todo lo que ya creían sobre mí. El intercambio de regalos tuvo lugar después de la cena en la sala de estar formal, con su enorme árbol que había sido decorado profesionalmente en la paleta de colores, característica de Patricia, crema y dorado, y observé cómo Vanessa abría sus regalos de Robert y Patricia, un reloj Cartier que debió costar al menos $15,000, un bolso de cuero con un logo de diseñador que reconocí de las boutiques por las que pasábamos pero nunca entrábamos. Y luego Patricia me entregó mi regalo con esa sonrisa que usaba, la que se suponía que debía parecer cálida pero nunca le llegaba a los ojos. Y desenvolví el paquete para encontrar un libro de cocina titulado Recibir en casa con un presupuesto ajustado y un juego de paños de cocina de Home Goods. Y el contraste fue tan marcado, tan deliberadamente cruel, que sentí que mis manos temblaban mientras le daba las gracias y decía que era muy considerado.
Robert hizo su brindis anual antes del postre, de pie a la cabeza de la mesa con su whisky en alto, hablando de la familia y el éxito, y lo orgulloso que estaba de los logros de este último año. Y los fue repasando uno por uno: el ascenso de Michael a asociado senior en la firma, el papel de Vanessa gestionando una cartera de $40 millones, incluso la aceptación de su hijo menor David en el programa de MBA de Wharton, y luego sus ojos pasaron de largo por encima de mí mientras levantaba su copa y decía: por los miembros exitosos de nuestra familia. Y todos bebieron excepto yo, porque estaba sentada allí pensando en el hecho de que ahora era la directora de tecnología de una empresa con 32 empleados, que acababa de liderar la diligencia de vida técnica para una ronda de financiación de Serie A que valoraba nuestra empresa en $5 millones, que mi participación accionarial valía 1.2 millones en papel, y estas personas estaban brindando por el éxito mientras me excluían deliberadamente de la categoría de seres humanos exitosos. El viaje a casa fue silencioso hasta que llegamos a nuestra entrada y me volví hacia Michael y le pregunté sin rodeos por qué no me defendió. ¿Por qué dejó que su padre hiciera ese brindis sin incluirme? ¿Por qué se quedó sentado y bebió mientras su familia dejaba claro que yo era la fracasada entre ellos? Y Michael dijo lo que siempre decía, que no lo decían con esa intención, que estaba siendo demasiado sensible, y algo dentro de mí se quebró porque me di cuenta de que él genuinamente creía eso. Creía que el trato de su familia hacia mí era normal. Y dije: tu familia gastó $15,000 en el reloj de tu hermana, y a mí me dieron paños de cocina. Michael, tu padre hizo un brindis por los miembros exitosos de la familia y me miró como si yo no existiera. ¿En qué punto deja de ser sensibilidad y empieza a ser realidad? Y él no tuvo una respuesta. Solo se quedó allí en el asiento del conductor, con aspecto incómodo, hasta que salí del coche y entré. Y me quedé en nuestra cocina sosteniendo ese ridículo libro de cocina de presupuesto, pensando en la hoja de términos que tenía guardada en mi escritorio en el trabajo, la que decía que mi empresa valía millones y que yo era una parte clave de ese valor, y tomé una decisión esa noche, que había terminado de proteger a estas personas de la verdad de quién era yo en realidad. Enero trajo ese tipo de claridad fría que hace que todo se sienta más nítido, más real, y yo estaba sentada en una sala de conferencias con paredes de cristal en el piso 32 de un edificio de oficinas del centro, mirando el puerto helado mientras tres socios de un importante conglomerado tecnológico repasaban su propuesta de adquisición diapositiva por diapositiva. Y los números que mostraban hicieron que se me durmieran las manos, a pesar de que la sala estaba perfectamente climatizada. $8 millones por nuestra empresa, con el acuerdo estructurado de tal manera que mi parte, después de impuestos y pagos a inversores, sería de $2.1 millones. Y tuve que mantener mi expresión profesional y atenta mientras mi cerebro no dejaba de dar vueltas a esa cifra, como si fuera algo que pudiera sostener si tan solo pensaba en ello con suficiente fuerza. Las conversaciones de adquisición habían comenzado discretamente a principios de enero, cuando su equipo de desarrollo corporativo se puso en contacto a través de nuestros inversores de la Serie A, y llevábamos 3 semanas en negociaciones confidenciales, firmando acuerdos de no divulgación, compartiendo datos financieros sensibles y manteniendo conversaciones sobre plazos de integración y paquetes de retención, y todo parecía surrealista, de una manera que no podía procesar del todo, porque estaba viviendo en dos realidades completamente diferentes. Una en la que era una alta ejecutiva negociando un acuerdo multimillonario, y otra en la que seguía siendo la pobrecita en las cenas de la familia Hastings.
Teníamos una cena familiar programada para ese jueves, la misma semana en que había aceptado hacer una entrevista con Forbes para un reportaje que estaban preparando sobre salidas exitosas de startups por fundadores menores de 35 años. Y me senté a la mesa perfectamente puesta de Patricia mientras ella servía su habitual comida elaborada y hacía sus comentarios de siempre, esta vez sobre cómo realmente necesitaba hacer mejores contactos si quería avanzar en mi carrera. Cómo tenía una amiga cuya hija había conseguido un puesto maravilloso en una consultora gracias a las conexiones adecuadas. Cómo nunca era demasiado tarde para empezar a construir relaciones profesionales que importaran. Y yo asentía educadamente mientras pensaba en la hoja de términos que tenía en mi bolso y que valoraba mis relaciones profesionales en $8 millones. Vanessa estaba allí con sus habituales alardes de falsa modestia, hablando de su reciente ascenso a vicepresidenta en su firma, las nuevas cuentas que gestionaba, la oficina de esquina que iba a tener con vistas al Common, y Patricia no dejaba de decir lo orgullosa que estaba, cómo Vanessa realmente estaba logrando algo importante, y Robert levantó su copa para brindar por el éxito de su hija mientras yo cortaba mi pollo y calculaba que mi pago por la adquisición sería casi 10 veces el salario anual de Vanessa, y el secreto se sentía como algo físico dentro de mi pecho, cada vez más pesado y sólido con cada comentario condescendiente que hacían. La entrevista de Forbes estaba programada para el lunes. La periodista ya había hecho una investigación preliminar y quería hablar sobre la historia de la fundación de la empresa, mis innovaciones técnicas, el proceso de adquisición, y yo había aceptado en parte porque era bueno para mi reputación profesional, pero sobre todo porque una parte de mí quería que hubiera un registro, un recuento público de lo que realmente había logrado mientras esta familia me llamaba su caso de caridad. Y sabía que el artículo se publicaría en 3 semanas, y tomé la decisión consciente de no avisar a ninguno de ellos, de no darles un preaviso, de dejar que lo descubrieran de la misma manera que habían descubierto todo lo demás sobre mí, por accidente y demasiado tarde para fingir que lo habían sabido desde el principio. La entrevista de Forbes tuvo lugar un martes por la mañana en sus oficinas del centro, con ventanales del suelo al techo que daban al distrito financiero. Y la periodista era una mujer llamada Jennifer Chen, que había hecho su investigación, que había leído nuestros informes técnicos y hablado con nuestros inversores, y que claramente entendía lo que habíamos construido de una manera que Robert, Patricia y Vanessa nunca lo habían hecho. Y comenzó pidiéndome que contara la historia de la fundación desde el principio, cómo habíamos identificado la brecha en el mercado para soluciones de seguridad de datos empresariales, cómo había construido la arquitectura inicial en mi apartamento mientras trabajaba en otro empleo, cómo habíamos pasado de ser 3 personas en un espacio de coworking a 32 empleados con clientes importantes y una adquisición pendiente. Me encontré hablando libremente de una manera que nunca lo hacía en las cenas de la familia Hastings, explicando las innovaciones técnicas que hacían único nuestro producto, los desafíos de liderazgo al escalar un equipo, las negociaciones con capitalistas de riesgo que inicialmente subestimaron a una directora de tecnología mujer, y Jennifer asentía. Tomaba notas y hacía preguntas de seguimiento que demostraban que realmente le importaban las respuestas. Y en un momento dado dijo: «Así que construiste toda esta empresa mientras tus suegros pensaban que estabas desempleada», porque al parecer había investigado lo suficiente como para encontrar algunas menciones en redes sociales, y yo me reí y dije: «No desempleada, simplemente sin éxito». Y ella lo anotó con una sonrisa cómplice que sugería que había oído historias como esta antes. La entrevista duró 2 horas,
e incluyó una sesión de fotos con un fotógrafo profesional que me colocó frente a una pared de código que mi equipo había escrito, y Jennifer me dijo que el artículo se publicaría en 3 semanas como parte de su reportaje sobre salidas exitosas de startups por emprendedores menores de 35 años, y dijo que mi historia era exactamente el tipo de narrativa que querían destacar. Una fundadora que había construido algo significativo sin las ventajas habituales de conexiones en la industria o dinero familiar, y firmé los formularios de autorización y volví a mi oficina sintiendo que acababa de encender la mecha de algo que ya no se podía apagar. La fecha de publicación se fijó para el 15 de marzo, y miré mi calendario y vi que la cena familiar mensual de los Hastings estaba programada para el 17 de marzo, 2 días después de que el artículo saliera a la luz. Y tomé una decisión deliberada en ese momento de no decírselo, de no darles ninguna advertencia o preparación, de dejar que descubrieran lo que había construido de la misma manera que habían descubierto todo lo demás sobre mí, por accidente y con total sorpresa. Michael todavía no comprendía del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo, aunque le había hablado de las conversaciones de adquisición, porque cuando mencioné la entrevista de Forbes dijo: «Qué bien, cariño», en el mismo tono que usaba cuando le contaba que había tenido un buen día en el trabajo, y me di cuenta de que él genuinamente no podía concebirme como el tipo de persona que aparece en Forbes. Su comprensión de mí todavía estaba demasiado moldeada por la evaluación de su familia, y una parte de mí se entristeció por eso. Pero otra parte de mí sentía curiosidad por ver su reacción cuando se publicara el artículo con mi foto, mi título y el precio de adquisición de $8.2 millones detallado en letra impresa. Las negociaciones de adquisición se intensificaron durante febrero con abogados, banqueros y equipos de diligencia debida examinando cada aspecto de nuestra empresa. Y yo trabajaba 16 horas al día, mientras seguía asistiendo a cenas familiares, donde Patricia preguntaba si había considerado volver a estudiar algo más práctico. Y Robert sugería que hablara con Michael sobre oportunidades en su firma, y yo sonreía, asentía y contaba los días hasta la publicación, hasta el momento en que toda su comprensión de quién era yo detonaría como una bomba que nunca vieron venir. El acuerdo se cerró el 7 de marzo en una sala de conferencias que olía a café caro y cuero nuevo, con nuestro equipo legal a un lado de la mesa y el suyo al otro, y papeles esparcidos por todas partes que requerían firmas e iniciales. Y firmé mi nombre 23 veces mientras nuestro abogado principal nos guiaba a través de cada documento: el acuerdo de compra de activos, los contratos de empleo, las cláusulas de no competencia y los acuerdos de depósito en garantía. Y cuando se estampó la última firma, el socio principal de la empresa adquirente se levantó, me estrechó la mano y dijo: «Felicidades, has construido algo extraordinario». Y sentí que la realidad de ello me golpeaba en oleadas. $8.2 millones por la empresa que habíamos construido de la nada. $2.1 millones como mi parte después de impuestos, pagos a inversores y bonificaciones para empleados. Y mi socio comercial Alex me abrazó levantándome del suelo mientras nuestros primeros empleados vitoreaban y alguien descorchaba champán que roció la pulida mesa de conferencias. Salimos a almorzar a un asador absurdamente caro donde Alex pidió una botella de vino que costaba más de lo que había sido mi primer sueldo mensual hacía 5 años. Y brindamos por la empresa, por el equipo y por el increíble viaje que habíamos hecho juntos, y Alex dijo: «Sabes que la mejor parte es verte contárselo a tus suegros gilipollas», porque le había contado todo a lo largo de los años, cada comentario condescendiente, cada broma despectiva y cada crueldad casual, y ella me había estado animando a hablar o a cortar con ellos durante años, pero ahora levantó su copa y dijo: «Esto va a ser mucho mejor que cualquier cosa que pudieras haber dicho». Y me reí y sentí algo parecido a la expectación mezclada con el pavor, porque sabía que todavía tenía que ir a casa,
y contarle a Michael toda la verdad sobre lo que acababa de pasar. Conduje a casa esa tarde de marzo, con los documentos firmados en mi bolso y mi teléfono, vibrando con mensajes de felicitación de inversores, empleados y contactos de la industria. Y cuando entré en nuestro apartamento, Michael estaba en casa temprano, sentado en el sofá con su portátil, y dije, se ha cerrado el trato. Y él levantó la vista, sonrió y dijo, qué bien, cariño, ¿de cuánto fue tu bonificación? Y me di cuenta de que todavía lo consideraba un trabajo, no una empresa que yo había cofundado y construido, y me senté a su lado y dije, no fue una bonificación, fue una adquisición, y mi parte es de 2.1 millones de dólares. Y vi cómo su rostro pasaba por la confusión, luego el shock, y luego algo parecido a la incredulidad, y dijo, ¿2 millones de dólares? ¿Tu parte? Y yo asentí y él dijo, ¿por qué no me dijiste que era tan grande? Y sentí 5 años de dolor acumulado subir por mi garganta, y dije en voz baja, nunca preguntaste de verdad, Michael. Oíste lo que tu familia decía sobre mi trabajito y mi falta de ambición, y simplemente les creíste. Nunca preguntaste qué estaba construyendo realmente o cuánto valía. Y él me miró como si me viera por primera vez, y le hablé del artículo de Forbes que se publicaría en 8 días, de la entrevista, la sesión de fotos y el reportaje sobre salidas exitosas de startups, y le dije que no había avisado a su familia, que iba a dejar que lo descubrieran de la misma manera que habían descubierto todo lo demás sobre mí, por accidente y demasiado tarde. La cena del 12 de marzo tuvo lugar 3 días antes de que el artículo de Forbes se publicara en línea, y me senté en nuestro coche frente a la mansión de los Hastings, con las manos cruzadas en mi regazo, sintiendo algo parecido a la calma que precede a la tormenta, sabiendo que esta era la última vez que entraría en esta casa como la persona que ellos pensaban que era, la nuera mediocre que nunca había estado a la altura, y Michael se inclinó, me apretó la mano y dijo, no tenemos que ir si no quieres. Pero negué con la cabeza porque necesitaba llevar esto hasta el final. Necesitaba aguantar una cena más con su crueldad casual, sabiendo lo que vendría en 72 horas. Patricia nos recibió en la puerta con perlas y un suéter de cachemira que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y besó la mejilla de Michael y a mí me dedicó la habitual ojeada que de alguna manera lograba catalogar y desestimar todo sobre mi apariencia en una sola mirada, y dijo, Sarah, veo que sigues usando ese mismo blazer. De verdad deberías dejar que te lleve de compras alguna vez. Y sonreí y dije, es muy amable de tu parte, Patricia. Mientras pensaba en los 2.1 millones de dólares que tenía en mi cuenta bancaria y en cómo podría comprar 100 de sus suéteres de cachemira sin mirar la etiqueta del precio. Robert estaba en la sala de estar con un bourbon y estrechó la mano de Michael con genuina calidez, y a mí me dedicó un asentimiento que apenas calificaba como reconocimiento, y en 5 minutos ya estaba preguntándole a Michael sobre un acuerdo en la firma y hablándole como si yo ni siquiera estuviera en la habitación, lo cual era la práctica habitual, y me senté en el sofá de color crema que siempre me había dado un poco de miedo tocar, y los escuché discutir sobre los valores inmobiliarios comerciales, mientras Patricia revoloteaba ofreciendo bebidas y canapés que parecían haber sido preparados por alguien que cobraba por centímetro cuadrado. Vanessa llegó 20 minutos tarde, con un vestido de diseñador que reconocí del Vogue del mes pasado, y una expresión de emoción apenas contenida, y besó a sus padres. Abrazó a Michael y a mí me dedicó una sonrisa que no le llegó del todo a los ojos, y antes de que nos sentáramos a cenar anunció, tengo noticias, me han ascendido, me han nombrado vicepresidenta senior y ahora gano 220,000 de base más bonus. Y Patricia chilló de alegría y Robert se levantó para abrazarla, y Michael felicitó a su hermana mientras yo estaba sentada allí sintiéndome invisible y pensando en cómo el salario de Vanessa era impresionante,
pero aún así, solo el 10% de lo que yo había ganado en una sola semana cuando se cerró la adquisición. La cena fue la habitual exhibición de exceso culinario de Patricia, platos que no dejaban de llegar mientras ella explicaba de dónde provenía cada ingrediente y cuánto esfuerzo se había invertido en la preparación, y en algún momento, entre la lubina chilena y el filete madurado en seco, Robert se volvió hacia mí y dijo: Sara, ¿has pensado más en lo que quieres hacer con tu carrera? Porque probablemente podría conseguirte una entrevista en la firma de Michael para un puesto administrativo, algo con beneficios y estabilidad. Y sentí a Michael tensarse a mi lado, pero yo solo sonreí y dije: Es generoso por tu parte, Robert, pero estoy contenta donde estoy. Y Patricia intervino con: Pero cariño, no puedes simplemente ir a la deriva para siempre. Necesitas pensar en tu futuro, en la seguridad. Y lo dijo con tanta preocupación, con tal condescendencia maternal, como si estuviera genuinamente preocupada por mi bienestar, en lugar de juzgarme por no cumplir con sus estándares. La crueldad alcanzó su punto álgido durante el postre, cuando Patricia servía algo francés y complicado, que implicaba capas de chocolate y pan de oro, y una de sus amigas del club de campo llamó y ella puso el altavoz porque no tenía límites, y su amiga Margaret dijo algo sobre una gala benéfica, y Patricia se rió y dijo: Oh, por supuesto que estaremos allí. Déjame consultar con Michael y Vanessa, ya que son nuestros triunfadores, y también traeremos a Sarah. Ella es nuestro caso de caridad. Y lo dijo como si fuera una broma, como si fuera un apodo familiar afectuoso en lugar de un cuchillo deslizándose entre mis costillas. Y todos se rieron excepto Michael, que parecía incómodo, y yo, sentada allí con una sonrisa congelada en mi rostro pensando: 3 días más, solo 3 días más. Sobreviví al café y a las copas de después de la cena mientras Robert contaba historias sobre sus negocios inmobiliarios, y Vanessa hablaba de su nueva oficina con vistas de esquina, y Patricia planeaba su verano en los Hamptons, y ni una sola vez nadie me hizo una sola pregunta sustancial sobre mi trabajo, mi vida o cualquier cosa que me importara, y me di cuenta de que esta era en realidad la cena final perfecta. Esto cristalizaba todo lo que había soportado durante 5 años, cada desprecio, cada condescendencia y cada momento en que me trataron como si fuera inferior a ellos, y cuando finalmente nos despedimos y volvimos al coche, sentí algo parecido al alivio mezclado con la expectación. Y Michael dijo: Lo siento, esta noche han estado especialmente mal. Y yo dije: Está bien, de verdad que lo está. Y lo decía en serio, porque en 72 horas todo cambiaría, y tendrían que enfrentarse exactamente a quien habían estado despreciando durante media década. Y conduje a casa pensando en el artículo de Forbes, esperando a publicarse como una bomba, con un temporizador en cuenta regresiva. Y me sentí tranquila, segura y lista para lo que viniera después. El artículo de Forbes se publicó a las 6 de la mañana del 15 de marzo, y me desperté con el teléfono ya vibrando con mensajes de texto, de contactos de la industria y antiguos colegas, felicitaciones llegando antes de que siquiera me hubiera levantado de la cama, y me quedé allí un momento, mirando cómo se acumulaban las notificaciones: 15 mensajes, luego 20, luego 30, y abrí el sitio web de Forbes y vi mi propio rostro devolviéndome la mirada desde el artículo destacado. Una foto profesional que me habían tomado hacía 3 semanas, en la que llevaba mi blazer azul marino y sonreía de verdad, segura y competente, y el titular decía: ¿Cómo esta fundadora logró una salida de $8 millones en 5 años? Con un subtítulo que decía: Sarah Chen sobre liderar en un crecimiento rápido, construir excelencia técnica y conocer tu valor. Leí el artículo mientras Michael dormía a mi lado, y era extraño ver mi propia historia expuesta en letra impresa.
La periodista había capturado todo, desde nuestra modesta primera oficina en un espacio de coworking hasta la ronda de financiación de la Serie A y la adquisición final, y me había citado extensamente sobre liderazgo técnico, cultura empresarial y los desafíos de escalar la infraestructura. Y allí, en el tercer párrafo, estaba el detalle que sabía que más importaría a la familia Hastings. La parte de Chen en la adquisición ascendió a 2.1 millones de dólares, un resultado notable para una fundadora primeriza que financió el producto inicial con sus propios medios mientras trabajaba noches y fines de semana. El artículo incluía detalles sobre mi rol como directora de tecnología, sobre el equipo de ingeniería de 30 personas que había formado y liderado, sobre las innovadoras soluciones de infraestructura que habíamos desarrollado que nos hicieron atractivos para los adquirentes, y había citas de nuestros inversores sobre mi visión técnica y de nuestro director ejecutivo sobre mi liderazgo. Y la periodista incluso había incluido un recuadro sobre mujeres exitosas en salidas de empresas tecnológicas, con mi foto junto a fundadoras cuyos nombres reconocía de TechCrunch y Wired. Michael se despertó alrededor de las 7 y le mostré el artículo, y lo leyó en mi teléfono mientras yo observaba su rostro, y no dejaba de desplazarse hacia abajo, como si no pudiera creer del todo lo que estaba viendo. Y cuando terminó me miró y dijo: «Esto es increíble, Sara. Realmente han capturado lo que construiste». Y sentí una cálida oleada de orgullo mezclada con algo parecido a la vindicación porque mi propio esposo finalmente estaba viendo la imagen completa de lo que había logrado. Me preparé para ir a trabajar mientras llegaban más mensajes, felicitaciones de Alex y otros miembros del equipo, notas de inversores, incluso un mensaje de nuestro socio en la adquisición diciendo que el artículo estaba generando buena repercusión, y me puse el mismo blazer azul marino de la foto y conduje a nuestra oficina, pensando en cómo en algún lugar de Greenwich Patricia probablemente estaba tomando su café matutino y leyendo sus habituales fuentes de noticias, y me pregunté cuánto tardaría alguien de su círculo en ver el artículo y enviárselo, porque así funcionaban estas cosas en su mundo. La información viajando a través de redes de amigos del club de campo, miembros de juntas benéficas y gente que leía Forbes durante el desayuno. Pasé la mañana en el trabajo, reuniones sobre la planificación de la transición y la transferencia de conocimientos a la empresa adquirente, y mi teléfono seguía vibrando con felicitaciones, solicitudes de entrevistas y mensajes de personas de las que no había sabido nada en años. Y revisaba periódicamente el sitio web de Forbes y veía cómo el artículo subía en su lista de tendencias, y para el mediodía ya se había compartido 3000 veces en redes sociales, y supe que no había forma de que la familia Hastings no lo hubiera visto ya. Ninguna forma de que todavía pudieran ignorar que la nuera que habían desestimado como su caso de caridad había construido y vendido una empresa multimillonaria mientras aguantaba sus cenas mensuales y absorbía su crueldad casual. Y esperé a que mi teléfono sonara con una llamada de Patricia o Robert o incluso Vanessa, pero la única llamada que recibí de esa familia fue de Michael a las 2 de la tarde diciendo: «Mi madre acaba de llamarme, ha visto el artículo, quieren que vayamos a cenar mañana por la noche». La llamada de Michael llegó a las 2:14 de la tarde, mientras yo estaba en una reunión sobre el plan de transición técnica, y vi su nombre parpadear en mi pantalla, y me disculpé para atenderla en el pasillo. Y cuando respondí dijo: «Sarah, mi madre acaba de llamar, está histérica, ha visto el artículo de Forbes». Y había algo en su voz que era una mezcla de shock y lo que podría haber sido orgullo, y dijo: «Mi padre llamó justo después. ¿Y Vanessa? Todos lo han visto. Todo el mundo lo ha visto». Y me apoyé en la pared del pasillo fuera de la sala de conferencias, y sentí cómo se aceleraba mi pulso, aunque sabía que este momento iba a llegar. Lo había estado esperando. Y dije: «¿Qué han dicho?».
Y Michael exhaló lentamente y dijo, mi madre estaba llorando, llorando de verdad. No paraba de decir que no tenía ni idea, que no entendía cómo había pasado esto. Y mi padre me envió un correo electrónico con el artículo adjunto, como si yo no lo hubiera visto. Y Vanessa llamó y preguntó si era real, si las cifras eran reales, si de verdad habías ganado $2 millones. Cerré los ojos e imaginé a Patricia en su cocina impecable con su café matutino, probablemente todavía en su bata de seda, abriendo su teléfono para encontrar un mensaje de una de sus amigas del club de campo, Margaret o Diane, o una de las otras mujeres que poblaban su círculo social cuidadosamente seleccionado, alguien enviando el artículo con un mensaje como, ¿no es esta tu nuera? Y Patricia haciendo clic en el enlace y viendo mi cara y ese titular y leyendo sobre la adquisición y la innovación en infraestructura y el pago de $2.1 millones, e imaginé sus manos temblando mientras se desplazaba por el artículo, viendo detalle tras detalle de un éxito que nunca había imaginado que yo fuera capaz de lograr. Y me pregunté si sintió vergüenza o solo shock o una mezcla complicada de ambos. Michael dijo, ¿quieren que vayamos a cenar mañana por la noche? Mi madre lo pidió específicamente, dijo que es importante que vayamos. Y sentí algo parecido a la satisfacción mezclada con el pavor, porque había sabido que habría un ajuste de cuentas, pero una parte de mí había esperado evitarlo un poco más, dejar que la realidad de lo que habían hecho se asentara sin tener que enfrentarlos directamente, y dije, ¿dijo algo más? Y Michael guardó silencio por un momento, y luego dijo, preguntó por qué nunca se lo contaste, por qué les dejaste pensar que estabas pasando apuros, y mi padre dijo que tenemos que hablar de esto como familia. Y casi me reí de eso porque ahora, de repente, éramos una familia que necesitaba hablar, ahora que había demostrado mi valía en términos que ellos podían entender, en dólares y artículos de Forbes y reconocimiento público. Le pregunté a Michael si quería ir y él dijo, creo que deberíamos, creo que te has ganado el derecho de enfrentarlos con esto. Y aprecié que dijera que me lo había ganado, que estuviera posicionando esto como mi victoria en lugar de su humillación, y le dije que lo pensaría y que hablaríamos cuando llegara a casa, y terminé la llamada y me quedé en el pasillo un minuto más, simplemente respirando y procesando el hecho de que lo sabían, que el secreto que había guardado durante 5 años a través de cenas mensuales y crueldades casuales era ahora de dominio público, y me sentí aliviada y ansiosa, y preparada y aterrorizada, todo a la vez. Volví a mi reunión e intenté concentrarme en la documentación técnica y los protocolos de transferencia de conocimientos, pero mi teléfono seguía vibrando en mi bolso con mensajes y notificaciones, y a las 4 en punto, finalmente lo revisé y vi que no había recibido nada directamente de Patricia, ni de Robert, ni de Vanessa. Ni un solo mensaje de texto, llamada o correo electrónico, solo el informe de Michael sobre sus reacciones. Y me di cuenta de que no se atrevían a contactarme directamente, necesitaban el intermediario de su hijo, necesitaban la cena de mañana como un entorno formal donde pudieran controlar la narrativa y gestionar su respuesta. Y entendí que esta evasión era en sí misma una especie de admisión, un reconocimiento de que habían estado tan fundamentalmente equivocados sobre mí que ni siquiera sabían cómo empezar la conversación. Condujimos hasta Greenwich a las 6:30 de la tarde del 16 de marzo y pasé todo el trayecto de 40 minutos intentando prepararme para lo que fuera a suceder, y Michael me miraba de reojo desde el asiento del conductor y me preguntaba si estaba bien, y le dije que estaba bien, aunque tenía el estómago apretado por los nervios y la expectación, y algo que se sentía como el momento antes de saltar a agua fría cuando sabes que va a llegar, pero aún tienes que forzarte a hacerlo. La mansión de los Hastings tenía el mismo aspecto de siempre cuando cruzamos las puertas de hierro.
el césped perfectamente cuidado, y la mansión de estilo colonial, con sus columnas blancas y contraventanas negras. Pero todo se sentía diferente mientras caminábamos hacia la puerta principal, y me di cuenta de que por primera vez en 5 años no me acercaba a esta casa como la pariente pobre, como el caso de caridad que toleraban porque su hijo me amaba. Y ese cambio en mi propia comprensión interna cambió la forma en que sostenía mi cuerpo mientras subía aquellos familiares escalones de piedra. Patricia abrió la puerta antes de que pudiéramos llamar y parecía haber envejecido 5 años en las 36 horas desde la publicación del artículo de Forbes. Tenía los ojos enrojecidos y su maquillaje no era tan impecable como de costumbre, y dijo: Sarah, Michael, gracias por venir, con una voz tan desprovista de su confianza habitual que casi sentí lástima por ella, y cuando dio un paso adelante como si fuera a abrazarme, me quedé donde estaba y simplemente asentí y dije: Patricia, y la vi registrar ese pequeño rechazo y dar un paso atrás. La casa estaba silenciosa de una manera que nunca solía estar, sin música de fondo, sin sonidos de preparación de la cena desde la cocina, solo un silencio incómodo que se sentía pesado y expectante. Y Patricia nos condujo al comedor formal, donde Robert y Vanessa ya estaban sentados a la mesa, con aspecto de estar asistiendo a un funeral en lugar de a una cena familiar, y Robert se puso de pie cuando entramos y me extendió la mano, estrechándomela de verdad como si yo fuera una socia comercial en lugar de su nuera, y dijo: Sara, me alegro de verte. Y le estreché la mano y lo miré directamente a los ojos y dije: Robert. Y vi cómo se estremecía ligeramente ante mi tono. Vanessa permaneció sentada y me dedicó una sonrisa tensa y dijo: Hola, Sara. Y no había nada de su superioridad habitual en su voz, solo una especie de incomodidad atónita. Y yo dije: Vanessa. Y tomé mi asiento en la mesa, en la silla que había ocupado durante 5 años de cenas mensuales, y me di cuenta de lo diferente que se sentía esta habitación ahora, como el candelabro antiguo, la vajilla formal y los óleos de los antepasados Hastings en las paredes siempre habían tenido la intención de recordarme que yo no pertenecía a este mundo de dinero viejo y riqueza heredada, pero ahora me sentaba allí, sabiendo que yo había construido algo que ellos nunca podrían haber construido, que me había ganado mi éxito en lugar de heredarlo, y eso cambiaba todo sobre cómo ocupaba el espacio en esta habitación. Patricia hizo que alguien trajera el primer plato, y nos sentamos en un silencio atroz, mientras nos servían cuencos de sopa de cebolla francesa, y observé a Robert coger su cuchara, volver a dejarla y carraspear, y finalmente Patricia dijo: Bueno, vimos un artículo interesante ayer, y su voz intentaba ser casual, pero sonó más bien forzada, y yo tomé un sorbo de agua y dije: Sí, el artículo de Forbes se publicó el martes, y mantuve un tono uniforme y objetivo, como si estuviéramos discutiendo el tiempo en lugar de la revelación pública que había destrozado toda su comprensión de quién era yo. Y Robert se inclinó hacia adelante y dijo: Sarah, ¿por qué no nos hablaste de tu éxito, de lo que habías construido? Y había algo en su voz que podría haber sido genuina confusión, como si realmente no pudiera entender por qué no había compartido esta información con ellos, y dejé mi vaso de agua y lo miré directamente y dije: Intenté decíroslo varias veces a lo largo de los años, pero no estabais interesados en oír hablar de mi trabajo. Y observé su rostro cambiar mientras intentaba procesar eso, y Patricia dijo: ¿Qué quieres decir? Siempre preguntábamos por tu trabajo. Y sentí algo agudo y clarificador recorrer mi cuerpo y dije: Preguntabais si todavía estaba en mi empresita, sugeristeis que buscara algo más estable, ofrecisteis ayudar a Michael a encontrarme un puesto en una firma de verdad. Y usé sus propias palabras. Se las devolví sobre la mesa como cartas que se ponen en un juego, y el rostro de Patricia palideció y dijo:
Solo intentaba ayudar. Y yo asentí y dije, en la Navidad de hace 3 años, cuando la empresa alcanzó nuestro primer hito importante de ingresos, mencioné que estábamos creciendo, y Robert preguntó si eso significaba que finalmente podría tener un salario decente, y cuando intenté explicar lo que estábamos construyendo, cambió de tema para hablar de la bonificación de fin de año de Vanessa. Robert dejó su cuchara y vi que su mano temblaba ligeramente y dijo, no recuerdo eso, pero su voz decía que estaba empezando a recordar, empezando a reconstruir todos los momentos en que me había despreciado o interrumpido o redirigido las conversaciones lejos de mi trabajo, porque había asumido que no valía la pena discutirlo. Y yo dije, en Acción de Gracias, hace 2 años, mencioné que estábamos en conversaciones de adquisición, y Patricia me dijo que no me hiciera ilusiones, porque la mayoría de las startups fracasan. Y Patricia emitió un pequeño sonido y se llevó la servilleta a los labios, y Vanessa dijo, no sabíamos que era una empresa tan seria. Nunca dijiste que valía millones. Y me volví para mirarla y dije, era la directora de tecnología liderando un equipo de 30 ingenieros. ¿Qué pensabas que significaba eso? Y Vanessa no tuvo respuesta para eso. Y Michael se inclinó y puso su mano en mi brazo y dijo, mi familia hizo suposiciones sobre la carrera de Sarah porque no podían ver más allá de sus propias definiciones de éxito. La despreciaron repetidamente, y ella dejó de intentar que lo entendieran, y me sentí agradecida por sus palabras, aunque hubieran llegado 5 años tarde. Y Robert dijo, estábamos terriblemente equivocados sobre ti. Te juzgamos basándonos en dónde estudiaste y de dónde venías en lugar de en tus logros reales. Y fue lo más parecido a una disculpa que le había oído, pero todavía se sentía incompleta. Todavía se sentía como si estuviera describiendo un error de juicio en lugar de un patrón de crueldad. Y yo dije, me llamasteis la pobrecita en cada reunión familiar durante 3 años. Me presentasteis a vuestros amigos como vuestro caso de caridad. Me hicisteis sentir inútil en esta casa durante media década. Y mi voz no tembló, aunque estaba diciendo cosas que nunca había dicho en voz alta antes, y Patricia comenzó a llorar y dijo, oh, Dios, Sara, lo siento mucho. Las lágrimas de Patricia parecían genuinas, pero también sentí que llegaban 5 años tarde, y la vi llorar en su servilleta, mientras Robert estaba sentado con la expresión de alguien a quien acababan de explicarle que había sido cruel sin darse cuenta. Y fue Vanessa quien rompió el silencio diciendo, no sabíamos que era algo tan importante, actuabas como si fuera un trabajo normal. Y me volví para mirarla y sentí algo frío y claro asentarse en mi pecho y dije, nunca preguntaste, Vanessa, asumiste. Y ella abrió la boca y la volvió a cerrar y continué. Asumiste que porque fui a una universidad estatal en lugar de a Yale, no debía ser tan inteligente como tú. Asumiste que porque mis padres no eran ricos, no debía tener ambición. Asumiste que porque no trabajaba en finanzas o en el sector inmobiliario no debía tener éxito, y ni una sola vez cuestionaste esas suposiciones. Y el rostro de Vanessa se sonrojó y dijo, eso no es justo, nunca nos corregiste, y me reí, y no fue un sonido amable, y dije, intenté corregiros docenas de veces, pero no estabais escuchando, estabais demasiado ocupados hablando de vuestra propia carrera y vuestros propios logros como para oír nada de lo que yo decía sobre los míos. Y Patricia dijo, solo estábamos bromeando contigo, Sara. Eran bromas de familia, no pretendíamos hacerte daño. Y la miré directamente y dije, durante 5 años, Patricia, me llamaste la pobrecita durante 5 años, me presentaste a tus amigos como vuestro caso de caridad, hiciste comentarios sobre mi ropa, mis orígenes y mi educación en cada una de las reuniones familiares, y cuando intentaba hablar de mi trabajo, cambiabas de tema o sugerías que buscara algo más estable. Eso no son bromas, eso es crueldad.
y la palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, y vi a Patricia estremecerse como si la hubiera abofeteado. Y Robert dijo: estábamos equivocados, estábamos increíblemente equivocados sobre ti, y estoy tratando de entender por qué no nos dijiste la verdad sobre tu éxito. Y sentí la mano de Michael apretar mi brazo, y él dijo: porque dejasteis claro que no estabais interesados en su verdad, dejasteis claro que ya habíais decidido quién era Sarah, y nada de lo que dijera iba a haceros cambiar de opinión. Y me sentí agradecida por sus palabras, aunque también sentí rabia porque no las hubiera dicho años atrás. Y miré a Robert y dije: me mantuve callada en parte porque me habíais hecho sentir que mi trabajo no importaba, pero también porque quería ver quién creería en mí sin pruebas, quién me trataría con respeto antes de saber que tenía dinero, y todos vosotros suspendisteis esa prueba. Y vi cómo eso calaba, y vi cómo se daban cuenta de que había estado llevando a cabo un experimento durante 5 años, que los había estado observando tanto como ellos me habían estado juzgando, y Vanessa dijo: eso no es justo, nos estabas poniendo a prueba. Y yo dije: sí, y todos suspendisteis, repetidamente, y ahora sabéis lo que se siente. Patricia me miró a través de sus lágrimas y dijo: fuimos terribles contigo, Sara. Fuimos crueles y despectivos, y te hicimos sentir mal acogida en esta familia. Y su voz estaba cargada de un remordimiento genuino, y Robert carraspeó y dijo: fui un snob, te juzgué injustamente basándome en criterios que no tenían nada que ver con tu valor o tus logros reales, y estoy profundamente avergonzado de cómo te traté. Y sus palabras sonaron formales y forzadas, pero pude ver que lo decía en serio, pude ver que estaba realmente lidiando con su propio comportamiento, quizás por primera vez, y Vanessa se sentó allí con los brazos cruzados y el rostro sonrojado, y finalmente dijo: yo también lo siento. Pero su voz era tensa, y pude notar que su orgullo estaba herido, que una parte de ella todavía estaba procesando el hecho de que yo había tenido más éxito que ella todo este tiempo, y aprecié que al menos hubiera dicho las palabras, aunque no le salieran fácilmente, y me senté allí mirándolos a los tres, y no sentí la oleada de satisfacción que había imaginado que podría sentir en este momento. En cambio, me sentí cansada, triste y extrañamente vacía, y dije: aprecio vuestras disculpas, pero necesito que entendáis que esto no es solo por el dinero o el éxito empresarial, es por el hecho de que nunca me visteis, nunca intentasteis verme, decidisteis quién era yo el primer día que me conocisteis, y nada de lo que hice o dije durante 5 años os hizo cambiar de opinión. Y Patricia asintió y dijo: tienes toda la razón, no te vimos, no quisimos verte, porque eso habría requerido que cuestionáramos nuestras propias suposiciones sobre lo que hace que una persona sea valiosa. Y sentí que algo cambiaba ligeramente con sus palabras, porque sugerían que realmente entendía lo que había hecho mal, y Robert dijo: ¿cómo avanzamos desde aquí? ¿Qué necesitas de nosotros? Y pensé en esa pregunta cuidadosamente antes de responder, y dije: necesitaba que me vierais por quién soy realmente, no por lo que asumisteis que era. Y ahora que sabéis la verdad sobre mi carrera, necesito que entendáis que mi valor no fue creado por el artículo de Forbes o la adquisición. Existía antes de que supierais de ello y habría existido incluso si la empresa hubiera fracasado. Y los observé procesar eso, y Vanessa dijo en voz baja: tienes razón. Y creo que eso es lo que hace esto tan incómodo, darnos cuenta de que estuvimos equivocados sobre ti todo el tiempo. Y yo asentí y dije: lo que significa un verdadero apoyo familiar es creer en alguien antes de que tenga pruebas, hacer preguntas porque estás genuinamente interesado en lugar de por ser educado, defender a alguien cuando otros lo menosprecian, y no recibí nada de eso de vosotros,
Y Patricia dijo, ¿qué podemos hacer para reconstruir tu confianza? Y yo dije, eso depende de si podéis tratarme con respeto en el futuro, porque no volveré a cenas donde se me haga sentir inferior, no me someteré a ese tratamiento de nuevo, independientemente de vuestras disculpas de esta noche. Y Robert dijo, eso es justo, más que justo. Y yo dije, no estoy interesada en la venganza ni en haceros sentir fatal, pero tampoco estoy interesada en fingir que los últimos 5 años no sucedieron. Así que si vamos a tener una relación en el futuro, debe basarse en el respeto mutuo, o prefiero mantener la distancia. Y los observé asimilar mis condiciones y sentí la mano de Michael apretar la mía bajo la mesa. Condujimos a casa en silencio, y no era el silencio cómodo que habíamos compartido en los primeros años de nuestro matrimonio, era el silencio pesado de dos personas que sabían que necesitábamos tener una conversación difícil, y ninguna de las dos quería ser la primera en empezarla. Y cuando entramos en nuestro apartamento, Michael se volvió hacia mí y dijo, «Tenemos que hablar de esto». Y yo asentí, y nos sentamos en el sofá de nuestra sala de estar, y lo miré, y sentí 5 años de dolor acumulado subir por mi pecho, y dije, dejaste que me menospreciaran, Michael. Durante 5 años dejaste que tu familia me tratara como si fuera inferior a ellos, y no hiciste nada para detenerlo. Y vi cómo su rostro se descomponía y dijo, lo sé, Dios, Sara, lo sé. Y he estado asimilando esa realidad durante toda la cena de esta noche. Y su voz estaba cargada de un remordimiento genuino, pero yo no estaba dispuesta a perdonárselo tan fácilmente. Y dije, cada mes íbamos a esas cenas y cada mes hacían comentarios sobre mis orígenes, mi educación y mi carrera, y tú te quedabas sentado o soltabas esa risa incómoda o cambiabas de tema, pero ni una sola vez les dijiste que pararan. Y Michael se pasó las manos por el pelo y dijo, tienes razón, tienes toda la razón, y no tengo una buena excusa para ello, excepto decir que absorbí el sistema de valores de mi familia sin cuestionarlo nunca. Crecí creyendo que el dinero, el estatus, ciertas universidades y ciertas carreras eran lo que hacía valiosa a una persona. Y, aunque te amaba y sabía en algún nivel que su trato estaba mal, no lo desafié, porque desafiarlo habría significado examinar mis propias creencias, y sentí que las lágrimas comenzaban a asomar a mis ojos y dije, necesitaba que me defendieras, Michael, necesitaba que me vieras y que dieras la cara por mí. Y en lugar de eso me dejaste sentarme allí mes tras mes, sintiendo que no era lo suficientemente buena para tu familia. Y él se acercó a mí en el sofá y dijo, te fallé de una manera fundamental, y lo siento mucho. Y pude ver que lo decía en serio, pero un lo siento no era suficiente, y dije, necesito saber que si seguimos casados, realmente me elegirás a mí, me elegirás de verdad, incluso si eso significa ir en contra de los deseos u opiniones de tu familia. Y Michael tomó mis manos entre las suyas y dijo, te elijo a ti, Sarah. Debería haberte estado eligiendo todo este tiempo, pero fui débil y dejé que el juicio de mi familia nublara el mío. Pero esta noche, cuando vi a mi madre llamarte la pobrecita, y cuando oí a mi padre despreciar tu trabajo, y cuando me di cuenta de lo profundamente que te habían herido, algo se rompió dentro de mí, y vi claramente por primera vez cuánto daño había permitido que ocurriera. Y lo miré, buscando en su rostro señales de que realmente lo entendía, y dije, ¿cómo es elegirme a mí en la práctica, Michael? Porque necesito acciones específicas, no solo palabras. Y él guardó silencio por un momento y luego dijo, significa que si hacen un comentario despectivo sobre ti, lo corto de raíz inmediatamente. Significa que dejo de minimizar tus sentimientos
Cuando me dices que algo que dijeron te ha dolido, significa que les dejo claro que faltarte al respeto significa dañar su relación conmigo. Y significa que trabajo activamente para examinar mis propios prejuicios sobre el dinero, la clase y el éxito, porque ahora me doy cuenta de que heredé un sistema de valores tóxico de ellos. Y sentí que algo se aflojaba ligeramente en mi pecho, porque esos eran compromisos concretos, y dije, necesito que sepas que reconstruir mi confianza va a llevar tiempo. Esto no se arregla con una conversación. Y Michael asintió y dijo, lo entiendo, y estoy dispuesto a hacer el trabajo el tiempo que sea necesario. 3 meses después de la cena de confrontación, conduje hasta la mansión familiar un domingo por la tarde y me di cuenta, mientras aparcaba en la entrada circular, de que no sentía el nudo familiar de ansiedad en el estómago, no sentía la tensión defensiva en mis hombros que siempre había acompañado estas visitas, y cuando Patricia abrió la puerta, me sonrió cálidamente y dijo, Sara, qué alegría verte. Y su tono era genuino en lugar de fingido. Y dentro de la casa, la atmósfera se sentía fundamentalmente diferente de maneras tanto obvias como sutiles. Y nos reunimos en el comedor, donde Michael ya estaba hablando con su padre, y oí a Robert decir, bueno, de hecho me gustaría tu perspectiva sobre algo, Sarah. Estamos considerando algunas inversiones en tecnología, y me he dado cuenta de que no entiendo el sector tan bien como debería. Y sonaba genuinamente interesado, en lugar de condescendiente, y durante la cena, Patricia me preguntó sobre mi nueva incursión en la inversión ángel y escuchó atentamente mientras le explicaba que me estaba centrando en apoyar a fundadoras en industrias poco representadas. Y dijo, eso suena increíblemente significativo. ¿Con cuántas empresas estás trabajando? Y le hablé de las 4 startups de mi cartera actual y me hizo preguntas inteligentes de seguimiento sobre mi tesis de inversión y mi proceso de diligencia de vida. Y Vanessa estaba más callada de lo habitual, pero cuando me hablaba su tono era respetuoso, aunque todavía algo tenso, y mencionó que había leído un artículo que escribí para TechCrunch sobre cómo escalar equipos de ingeniería, y dijo, hiciste algunas observaciones muy buenas sobre la cultura, y pude notar que el cumplido no le salía fácilmente, pero aprecié que estuviera haciendo el esfuerzo. Y Michael me miró a través de la mesa y sonrió, y sentí una calidez entre nosotros que había estado ausente durante demasiado tiempo. Y después de la cena, cuando Robert me preguntó si quería ver la nueva configuración de su despacho en casa, Michael no intentó desviar la conversación ni poner excusas para irse temprano, sino que nos siguió escaleras arriba con aspecto orgulloso, mientras su padre me mostraba el escritorio de pie y el conjunto de monitores, y me pedía mi opinión sobre diversas especificaciones técnicas. Y más tarde por la noche, cuando algunos amigos de Patricia pasaron a tomar café, noté que me presentó diciendo, esta es nuestra nuera Sara, es empresaria e inversora en tecnología. Y había orgullo en su voz en lugar del sutil desdén que solía teñir cada presentación, y una de sus amigas dijo, oh, leí sobre ti en Forbes, qué logro tan impresionante. Y Patricia asintió con entusiasmo y dijo, estamos muy orgullosos de ella. Y sentí la mano de Michael en mi espalda baja, y supe que si la amiga de Patricia no hubiera estado allí, él le habría recriminado a su madre esa historia revisionista. Le habría recordado que el orgullo era un desarrollo reciente porque había sido fiel a su palabra de hacer que su familia rindiera cuentas, y conduciendo a casa esa noche le dije a Michael, eso fue realmente agradable, y él me apretó la mano y dijo, están intentándolo de verdad. Puedo ver cómo se corrigen activamente cuando empiezan a caer en viejos patrones. Y yo asentí y dije, yo también lo veo, y aprecio el esfuerzo, aunque una parte de mí todavía está enfadada por los años que desperdiciaron. Y Michael dijo, eso es justo, tienes derecho a sentir ambas cosas a la vez.
y me di cuenta de que lo que se sentía más diferente no era solo su cambio de comportamiento, sino mi propia relación cambiada con su aprobación, porque había entrado en esa casa sabiendo que mi valor existía independientemente de que ellos lo reconocieran, y su recién descubierto respeto era gratificante, pero ya no era algo que necesitara desesperadamente. Un año después de la publicación del artículo de Forbes, estaba sentada en mi escritorio en mi despacho en casa, mirando por la ventana las hojas de otoño caer en lentas espirales, y me di cuenta de que me sentía fundamentalmente diferente a cómo me había sentido durante todos esos años de soportar el desdén de mis suegros. Y la diferencia no era solo que ahora me trataran con respeto o que Michael hubiera aprendido a defenderme de verdad, ni siquiera que hubiera alcanzado un éxito profesional innegable. La diferencia era que finalmente había interiorizado una verdad que intelectualmente sabía, pero nunca había creído del todo, y era que mi valor siempre había existido independientemente de la capacidad o voluntad de cualquier otra persona para reconocerlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia preguntando si Michael y yo íbamos a la cena del domingo y mencionando que había invitado a una fundadora que podría interesarme conocer, que estaba levantando una ronda de Capital Semilla, y sonreí al ver cómo había cambiado por completo la dinámica, cómo ahora se posicionaba como alguien que podía agregar valor a mi red profesional, en lugar de alguien que necesitaba tolerar mi presencia en las reuniones familiares. Y le respondí que estaríamos allí, y luego volví a revisar una presentación de una startup de atención médica, fundada por dos mujeres que habían dejado exitosas carreras corporativas para construir algo significativo, y me encontré pensando en cómo podría haber descartado mis propias ambiciones si hubiera escuchado las sugerencias de Patricia hace 5 años sobre seguir caminos más estables y convencionales. Esa noche, Michael llegó a casa del trabajo y me encontró en la cocina preparando la cena, y me rodeó con sus brazos por detrás y dijo: mañana es un gran día, porque iba a dar el discurso de apertura en una conferencia de mujeres en tecnología, y él había despejado su agenda para estar allí, y me apoyé en él y dije: en realidad, estoy un poco nerviosa. Y él me besó en la sien y dijo: vas a estar increíble, siempre lo estás. Y sentí la seguridad de saber que él me veía claramente ahora y que había hecho el difícil trabajo de examinar sus propios prejuicios y desmantelar activamente el tóxico sistema de valores que había heredado de su familia. El domingo siguiente fuimos a la mansión y noté que ya no catalogaba los coches caros en la entrada, ni me preparaba para insultos sutiles, ni preparaba respuestas defensivas a críticas anticipadas. En cambio, entré sintiéndome segura de exactamente quién era y lo que había logrado. Y durante la cena, Robert mencionó que había estado leyendo sobre la creciente importancia de la inteligencia artificial en las operaciones empresariales y me pidió mi perspectiva sobre qué aplicaciones eran genuinamente transformadoras frente a las que eran solo publicidad. Y tuvimos una conversación sustancial sobre aprendizaje automático y automatización. Y vi a Vanessa escuchar atentamente, aunque su propia carrera en finanzas no tenía nada que ver con la tecnología. Y Patricia sirvió el postre, y mencionó que había estado haciendo voluntariado en una organización que brindaba mentoría empresarial a mujeres de comunidades desatendidas, y dijo: no dejo de pensar en lo que dijiste sobre el acceso y la oportunidad, Sara, sobre cómo el talento es universal, pero los recursos no lo son. Y reconocí mis propias palabras del discurso de la conferencia reflejadas en ella, y sentí algo complejo, una mezcla de satisfacción porque estuviera aprendiendo y creciendo genuinamente, y un dolor residual por los años en que no pudo ver más allá de sus estrechas definiciones de éxito. Conduciendo a casa esa noche, Michael dijo: mi madre realmente se está esforzando. ¿Te diste cuenta de cómo está aplicando cosas que has dicho?
Y yo asentí y dije, sí, me di cuenta, y lo aprecio, pero también quiero que sepas que, aunque me alegro de que nuestra relación con tu familia haya mejorado, no necesito su validación como creía que la necesitaba antes. Y Michael me apretó la mano y dijo, lo sé, puedo ver la diferencia en ti. Ahora entras en esa casa como si supieras exactamente quién eres. Y me di cuenta de que era precisamente eso. Finalmente había aprendido que mi valor no estaba determinado por su reconocimiento ni por el de nadie más, que siempre había sido exactamente tan valiosa como lo era ahora. Lo único que había cambiado era que finalmente lo creía yo misma, y esa creencia era la victoria más verdadera y duradera de todas.